el del colegio, no me acuerdo si era el Roble o el Trébol, no sé cuál le subí, Sí, era profe. ya, Del el colegio colegio, el el Bosque o el Roble, Rosal, algo así. El el Roble. Roble, sí. Mm. Sí, el otro era el Trébol, que les cambio los nombres a la escuela y les pongo nombres de, así como de plantas, Roble, el Trébol, tenía otro que era el girasol, ya. Bien, ¿qué fueron viendo del establecimiento? Primero, ¿lograron avanzar algo en esa ficha que yo les dejé, en esa propuesta de, en esa pauta inicial? En la ficha para el diagnóstico institucional escolar, de esa habla, ¿cierto? Sí, había Ya. una que era como que les servía, ¿cierto? Es como una técnica que justamente sirve para sistematizar información, Sí, que es un instrumento, y el otro era la pauta, que era la pauta de análisis para el trabajo, que en el fondo sí, después de esa ficha ustedes tenían que ir viendo ahí como cuál es el diagnóstico, ¿cierto? Que es lo mismo que yo les voy a pedir ahora en el caso evaluado, que va a ser otro caso, pero es lo mismo, el diagnóstico. A nivel de cultura escolar, ¿cómo podrían caracterizar el diagnóstico explicativo desde un enfoque ecológico, a partir de las cosas que fuimos viendo en clase, a partir de este caso? ¿Alguien se anima? ¿Pudieron avanzar? ¿No pudieron avanzar? Voy a compartir. profe, yo sinceramente ese no lo avancé porque avancé la ficha porque estaba perdida. Ya, ¿y qué Y hiciste en la anoté, ficha? ya, yo anoté en la ficha que era pongamos, si uno la iba con mi grupo, fuimos haciéndolo, así como el establecimiento, ya sabemos el nombre, que era particular subvencionado, le pusimos que era urbano pero periférico. Ya, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Para yo seguirte aquí con la ficha, Sí, Leticia. profesora. Súper, ya, Tenía niveles de enseñanza preescolar porque tenía kinder, ya, básica y media, y era ya. Entonces científico aquí deberían magíster. marcar las tres, Sí, a ¿cierto? las Con tres una marcar. X uno va a ir rellenando los cuadritos, bien. Sí. Ya, Educación regular, tenía escolar y tenía jornada escolar completa, un sí. Tenía un IBD del 64% ya, y un nivel aquí. ¿Qué es lo que era socioeconómico, el IBE? el ¿Qué es lo índice que era el IBE? índice escolar, pero me falta la B. Índice de vulnerabilidad escolar. Sí. Ya, En el nivel socioeconómico decía que era medio bajo, así que le marqué los dos, el medio y el bajo, no sé si estará bien. sí, está bien. Em, Sello valórico, sello era laico, porque no ya, era católico. súper. Mi duda es, no sé, lo que va en esa parte, enfoque o metodología de enseñanza. Eso no supe y lo buscamos. ¿A qué se refiere con eso, profesora? ¿Cuál es ¿se acuerda cuando veíamos también rápidamente los grandes paradigmas epistemológicos de la enseñanza? Enfoque conductista o modelo Ah, conductista, era cognitivo, conductista porque era punitivo. ya. Pues ahí podríamos tener dos enfoques, uno asociado a la metodología de enseñanza propiamente tal, que si un poco los datos que teníamos de este colegio no hablaba de ninguna escuela o concepción como alternativa, ni una característica esencialmente distintiva. Por lo tanto, se presume que la metodología de enseñanza básicamente es súper tradicional, ¿cierto? Es como una escuela común que sigue las bases curriculares y ustedes saben que ahí el enfoque epistemológico de donde se bajó toda la enseñanza por objetivos, por currículum, devino de los aportes del conductismo por allá por la mitad del siglo pasado, ¿ya? Por lo tanto, en términos de metodología de enseñanza, ¿cuál es el enfoque? No es una metodología Waldorf, ni Montessori, ni alternativo, es una metodología tradicional, ¿cierto? Una escuela tradicional sigue las bases curriculares y después en términos de el marco de la convivencia, particularmente cuando bajamos al diagnóstico explicativo de la convivencia escolar, se podría también entrever un paradigma, un enfoque más bien, como dices tú, punitivo, ¿cierto? No es una lógica eh, ya instaurada como desde estas nuevas lecturas, nuevos paradigmas, ¿cierto? Más bien, justamente es una escuela bastante tradicional, ¿cierto? Una enseñanza tradicional, sigue las bases curriculares y desde el ámbito de la convivencia también sería de un corte más bien punitivo, ¿cierto? Una cosa como bien conocida. Si no te entrega si el dato no te entrega más antecedentes, ¿cierto? Se asume un poco lo que se puede releer del caso, ¿ya? Ujú. ¿Qué más?
¿Tiene PIE este colegio, esta escuela? Sí. ¿Qué es lo que era el PIE? Proyecto de integración escolar. Ya. ¿Y cuál es la diferencia del PIE con el PI? El otro del programa. El El proyecto PEI es el proyecto institucional. educativo institucional. Institucional. Sí. Estuvo cerquita, sí. Recuerden que el PI, el proyecto educativo institucional, es la carta magna, es como la constitución de los colegios. De hecho, ningún colegio se puede fundar en Chile si no tiene establecido un PI, un proyecto educativo institucional, que en el fondo es, este es mi proyecto, estos son mis valores, el organigrama va a estar encabezado por el director y de ahí para abajo hago el clásico organigrama de recursos humanos, ¿cierto? Va a tener esta misión, esta visión, económicamente va a depender de los padres o del Estado, o me van a llegar recursos de X forma, ¿cierto? Es como mi carta magna, ¿cierto? Es de hecho el documento fundador de los colegios. Y el PIE es el proyecto de integración escolar. Es este proyecto que dan cobertura a niños que tienen problemas de aprendizaje, que tienen necesidades educativas especiales, que lo vamos a ver el segundo semestre, ¿ya? ¿Y CEP, qué es lo que era? ¿Tiene CEP este colegio? ¿Tenía CEP? Subvención escolar preferencial. Correcto. ¿Y tenía o no tenía? Ocupados de buena manera. Sí, que suele suceder. Y recuerden que las platas de la CEP vienen de la ley CEP. ¿Y qué es lo que hacía la ley CEP? ¿Cuál es la lógica de la ley? Y el índice de vulnerabilidad. Sí, ¿cierto? Llega una subvención extra al común que le llega por cada alumno matriculado en función de la cantidad de alumnos prioritarios que yo tengo en mi establecimiento. Y esos alumnos prioritarios me dan el IVE, que es el índice de vulnerabilidad escolar. Mientras yo tengo, que básicamente son alumnos con mucho factor de riesgo psicosocial y muy precarizado desde en esta condición y que en el fondo son alumnos que pertenecen al 20% más pobre del país. En base a eso, ¿cierto? Me llega esta plata por alumnos prioritarios. Me eleva la subvención en función de los alumnos prioritarios que yo tenga y mientras más alumnos prioritarios, más alumnos que tengan esta característica, me va a llegar esta subvención extra. ¿Y en qué debería ocupar esa plata extra que me llega? En establecer un plan de mejoramiento educativo, ¿ya? En 5 ámbitos que puedan orientar, mejorar o apoyar la gestión directiva, la gestión pedagógica curricular, la convivencia escolar y el apoyo a los estudiantes, la gestión de los recursos y para que todo eso impacte finalmente en los resultados, ¿ya? ¿Algún otro programa HPB? ¿Saben cuál es el programa HPB? Que es de la JUNAEP, ¿cómo aparece ahí? ¿Conocen? ¿Han escuchado hablar del programa HPB? No, profe, creo que no lo vimos en las clases. Ya. Es el programa Habilidades para la Vida, porque no es propio de los colegios, es un programa que se inserta desde afuera, desde la JUNAEP a los colegios, y es el programa Habilidades para la Vida. Ahí también trabajan hartos psicólogos, de hecho hay alumnos que a veces van a hacer práctica al HPB. ¿Otro programa o proyecto, de acuerdo a este caso? No, ¿cierto? Profe, solo mencionaba el PIE y la ley CEP. Claro, sí. Sí, porque decía proyectos CEP y PIE, nada más. Correcto. Así que con los datos que tenemos, no podemos mencionar que hay otros, ¿cierto? Nos vamos a remitir obviamente a los datos explícitos que salen y en algún nivel uno puede ir haciendo algunas inferencias a partir de los datos, pero si hay datos que claramente no aparecen y no podemos inferir, se deja en blanco o no emitimos juicios, ¿cierto? Y probablemente si hay cosas muy importantes que indagar, que diagnosticar, y no me aparecen datos, al tiro me orienta nuevamente a acotar técnicas de evaluación, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Qué otro procedimiento, técnica o instrumento podría aplicar para indagar, investigar, diagnosticar este ámbito que a lo mejor puede ser muy necesario de reconocer, pero no tengo idea de información, ¿ya? Que es algo también que le pido en la pauta del caso que va a ir con nota. Bien, en la caracterización del establecimiento a nivel de clima laboral, ¿cómo lo caracterizarían?
un clima laboral adecuado, positivo y sano, con bajo nivel de conflictos, o medianamente adecuado, con presencia de Medianamente algunos adecuado. problemas, o Porque muy tenía... dañado y fracturado. Pero, profe, Ah, hable la Francisca, hermano. iba a decir adecuado Aquí, Yo en le el puse clima mediano laboral. porque habían conflictos. Yo Porque igual los creo que es profesores... medianamente adecuado. Sí, porque los profes tenían que salir a hacer rondas en sus horas de almuerzo. Porque acuérdense que faltaba el inspector, ¿cómo se dice? El inspector inspector general. General. Y Sí. aparte ellos levantaron la necesidad de que tenían muy poco horario para hacer las planificaciones. Y eso estaba generando problemas, por eso yo lo puse mediano. ya hay quejas, ¿cierto? Un poco a partir de los antecedentes que se recaban en el caso, uno puede decir, sí, efectivamente, no es una cosa que está a punto de hacerse un paro de profesores, ¿cierto? Pero ya vemos algunos conflictos, algunas quejas, alguna sensación de malestar. Entonces, de acuerdo a esos datos, probablemente si nos enmarcamos en este nivel, sería como un diagnóstico un poco más acotado a la realidad que vemos en ese colegio, en esos datos. ¿Ya? Profe, Dígame. aquí nosotros nos confundimos porque pensamos que clima laboral podía referirse como a la interacción que tienen los docentes o el cuerpo como académico, Ujú. pero no sabíamos incluir en esto todos los problemas porque ellos tenían como una buena relación por lo que se leía. Sí, Entonces sí, no sabíamos si incluir como los otros tipos de conflictos que tenían que ver como con el tiempo, cosas así que ellos... por supuesto, absolutamente. Entonces no es Ya, solamente como, no atañe solamente como a las relaciones que no, tengan entre ellos, sino que más no, allá. sí. Ya. Recuerda que el concepto de clima laboral es otra esfera, ¿cierto? Pero se homologa como al clima de aula o al clima general de la comunidad escolar, donde en el clima laboral, y ahí nos acercamos un poco más al ámbito de la psicología organizacional y laboral, donde hay un montón de variables que pueden impactar en ese clima laboral. Ya, una cosa, como tú lo dices, es el plano de las interacciones inmediatas, ¿cierto? Cómo me llevo con mi jefe, cómo me llevo con mi compañero de al lado, ¿cierto? Si el trato, si los diálogos, si la comunicación es efectiva, etcétera, etcétera. Pero también hay un montón de otras cosas que impactan el clima laboral. De hecho, unas cosas de las que se impacta es incluso cuánto ganan, ¿cierto? Cuando uno trabaja lo hace por obtener una recompensa económica. Ni siquiera una recompensa, digamos, es conseguir una meta en función del trabajo realizado. Por lo tanto, desde el nivel de sueldo que una persona gana, desde el nivel de incentivo, desde cómo se proyecta tu carrera profesional en una organización, desde cómo te llevas con tus compañeros, desde cómo te trata tu jefe, qué tan efectiva es o son los canales de comunicación, en el ámbito particular de los profesores, cuántas horas tienen para planificación, cosas que impactan directamente el trabajo, chicos. Por ejemplo, si los profesores se quejan, y de hecho es una queja histórica del gremio docente, ¿cierto? Que no tienen, hoy día les piden que hagan planificación diversificada, que den cobertura al 100% de los estudiantes, etcétera, 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 pero no les dan hora de planificación para eso. Los docentes están de lunes a viernes frente a los alumnos haciendo clases. Entonces, ¿en qué momento hacen eso? Bueno, lo terminan haciendo, ustedes saben, en sus horarios personales, ¿cierto? Día sábado, día domingo, después del horario de clase, ¿ya? Pensando particularmente un poco en la lógica de los profesores, de los pedagogos, ¿cierto? De la gente que trabaja en educación, que son profesores de aula directamente, ¿cierto? Profesores de enseñanza básica, enseñanza media, etcétera, ¿ya? Entonces, todas las cosas que puedan impactar, de repente a veces en algunas comunidades educativas, la relación entre ellos es súper buena, se llevan súper bien en términos de colegas, pero hay otras cosas que impactan y que a veces los llevan a hacer paros, por ejemplo, y que ponen en riesgo el proyecto educativo porque los profesores se fueron a un paro docente producto de inadecuadas condiciones salariales, por decirte algo, o porque están demandando más horas de planificación, o porque se les echó a perder el baño, algo tan básico, y hace un mes que no le reparan el baño y tenían, no sé, 3 baños y ahora tienen uno y con suerte caben todos en ese baño cuando quieren utilizar el baño. Y entonces, todas las cosas que pueden impactar el clima laboral en términos de las personas que laboran en esa institución se tiene que considerar, ¿ya? Bien, a nivel de infraestructura, ¿dónde podríamos sacarle la foto a este colegio? Lo encasillarían aquí, en esta o en esta Esa última. no, en ¿En la cuál? segunda.
En la segunda también, ¿cierto? Es que La del medio. ¿Cierto? Porque tienen la infraestructura, pero le faltan mejoras. Y dice, pues porque tienen hacinamiento, pues porque son 35 alumnos por sala. Y hay salas que no se ocupan. Eso sí, eso te iba a comentar también a propósito de ver no solamente los factores de riesgo, sino que cosas que también están infravaloradas, eso también hay que considerarlo. Por ejemplo, a lo mejor hay sectores que están mal utilizados o infravalorados, ciertos espacios que se pierden y de repente uno le podría efectivamente generar un uso positivo, sobre todo en lugares donde siempre faltan los Que espacios. tenía solo los instrumentos guardados. Sí, bien. O ese patio, o el patio del área verde. Exacto, ¿cierto? Hay una plaza también en el caso del colegio El Roble, sí. A nivel de clima de aula y las conductas disruptivas, ¿cierto? Que pueden a veces tener algunos alumnos que dañan el clima de aula. ¿Cómo lo caracterizarían? Creo que ahí está, yo estoy entre el segundo y el tercero. Porque primero le había puesto mediano, pero igual es como súper grave que alumnos estén llevando armas blancas, po. Y que haya Sí. microtráfico. Sí. Pero lo del microtráfico y de las armas blancas, ¿aparecía en este caso como algo que dañaba el clima de aula o será más bien algo que a lo mejor puede empañar el clima general, el clima de centro? A ver, es que decía como algo el clima de centro, porque los niños no lo llevaban entre comillas para hacer daño, sino que era como moda y todos tenían cuchillo arma blanca. Esa era como su explicación. Pero la marihuana no la decían, el microtráfico de marihuana era en la familia y en la comunidad, po. No en el colegio como en Claro, sí, eran como factores que iban influyendo. Por eso yo sí. creo que era mediano. Dígame. Yo tengo una duda con respecto a eso de las armas blancas, porque en lo que usted explicó sale a nivel social como armas de fuego y a nivel comunitario sale drogas y alcohol. Entonces, ¿la arma blanca iría en social? ¿Cabería en esa categoría junto con armas de fuego? ¿Como factor de riesgo? Sí. Sí, siempre que en el fondo se esté aludiendo a características de la comunidad, a veces la comunidad son las mismas familias de estos alumnos, pero cuando uno caracteriza el ambiente sociocomunitario o el ambiente familiar, va como en ese nivel. Ya cuando dice, bueno, hay situaciones de violencia intrafamiliar, es común que en la comunidad ya se visualiza temas de microtráfico, etcétera, etcétera. Si no te explicita que hay hechos concretos dentro de la escuela que pueden dañar de manera directa el clima escolar o el clima de aula particular en un curso particular, lo vamos a dejar acá en el otro nivel que venía por acá, ¿cierto? Factores de factores de riesgo a nivel institucional o comunitario. Y ahí se distingue entre factores de riesgo que pueden estar impactando directamente al establecimiento, o sea, por ejemplo, que exista tráfico, pero no solamente afuera, en la comunidad o en las familias aledañas, sino que dentro de la escuela. Y ustedes saben que a veces hay microtráfico dentro de la escuela, que adentro de la escuela se vende droga, que es distinto, ¿cierto? Entonces ahí esto te sirve como para diferenciar lo que tú estás preguntando. Ya, profe, gracias. Ok, lo mismo el tema de las armas. Si uno sabe que está emplazado en un sector donde hay mucha violencia barrial, donde comúnmente la gente tiene acceso a armas de fuego, hay hechos delictuales de manera frecuente en ese sector, eso va a ser sociocomunitario, pero si los chicos están utilizando, llevando y utilizando armas dentro del establecimiento, va a ser un factor de riesgo ya a nivel institucional. ¿Ya? Y ahora, puede estar presente los dos, de hecho, cuando llega al colegio es porque está también a nivel comunitario, entonces en ese caso se explicitaría, ¿cierto? Que esos riesgos, esos factores de riesgo como violencia, tráfico, uso de armas, está presente como un factor de riesgo tanto a nivel sociocomunitario, pero también está inserto ya o ha llegado o se ha trasladado al mismo nivel institucional, ¿ya? Bien. Clima de aula, entonces, iría como por acá, ¿cierto? Si bien no tienen aulas totalmente sanas, tampoco se señala a partir de los datos de este establecimiento de que en la mayoría de las aulas, ¿cierto?, existe un clima de aula que no
no permita el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? O que efectivamente se explicite que hay presencia de conductas disruptivas en alta frecuencia y en alta gravedad. O sea, ocurre siempre, constantemente, y además son graves, ¿cierto? No es que de repente un alumno por ahí moleste un rato, se tire una talla o que se escape de la sala, sino que es tan frecuente y es tan grave que alteran, ¿cierto? No le dejan al docente proseguir o instaurar procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, ¿ya? Porque está muy dañado, ¿ya? Y con los datos que teníamos, más bien tampoco no nos calza con esto, sino que por acá, ¿cierto? También como un nivel intermedio. De hecho, los datos de este colegio son un poco la gran realidad de la mayoría de los colegios y escuelas en Chile, ¿cierto? Que está como en un nivel intermedio de riesgo, ¿ya? Hay otros colegios que efectivamente están en niveles de riesgo muy elevados, en situaciones muy críticas, y también hay colegios donde uno dice, mira, esto se caracteriza por tener muy buen ambiente en muchos sentidos, ¿cierto? Muy buenos logros en distintas esferas. Bien, ¿y el clima general? ¿Cómo observan el clima? Como un clima de centro positivo, con una sana convivencia, una cultura escolar que genera identidad positiva y cohesión grupal, o un clima más bien neutral o ambiguo, ¿cierto? No genera un tipo particular de identidad, ¿sí? Profe, pero es que ahí yo tenía una duda en respecto a eso, porque infiere que los profesores como que tenían muy buena relación entre ellos y el director era como muy cercano. Pero eso podría ser que fuera positivo, pero es que no toman tanto en cuenta a los alumnos, pues entonces por eso quedaría neutral. Exacto, sí. Sí. Y profe, la última duda. Entonces, Diga. en el anterior, cuando se habla como, porque dice que solo son como unos pocos alumnos de enseñanza media que llevaban las armas blancas, como las navajas, pero como era de moda, entonces igual quedaría en mediano el conducta disruptiva y el clima de aula. Sí, sí, porque si tú te fijas, efectivamente no podríamos hablar de un clima general del centro asociado a una muy buena convivencia, una sana convivencia, ¿cierto? Acciones eficientes y adaptativas para resolver los conflictos de necesidad o problemática, porque ya tenemos estos chicos que están con esta conducta que no es tan adaptativa. El tema es que, claro, no es grave, ¿cierto? Porque lo llevan, como dices tú, como se relata en el caso, más bien una conducta como de moda, no es que ya haya llegado a un hecho grave de violencia, ¿cierto? Entonces, en función de esas características, uno podría decir, bueno, está como en esta línea más bien, ¿cierto? ¿Cierto? Una escuela como bien común en Chile, una escuela que probablemente nos encontraríamos en distintos espacios educativos, donde no nos vamos a los extremos, ¿cierto? Ni a un extremo muy negativo, ni a un extremo tampoco que está todo muy bien, sino que una cosa como entre medio, ¿cierto? Entonces, en función de eso, luego hay que ir visibilizando cómo intervenimos en esa comunidad, que es un escenario bastante común en las escuelas chilenas, ¿ya? Bien. ¿Tenía encargado de convivencia escolar este colegio? ¿Sí o no? Sí, pero con una observación. ¿Qué observación? Doble error al ser inspector. Ya. Porque era un psicólogo y cumplía media jornada como inspector general y media jornada como encargado de convivencia escolar, y ellos mismos a veces relataban que no sabían cómo tratarlo y cómo actuaban en los distintos momentos, pues si iba a ir como encargado de convivencia o iba a ser más punitivo en castigarlo, pues porque era como verso, pues porque el convivencia, entre comillas, no es tan castigador, sino que debería ser como una persona que ayude. Pero el inspector Tiene general un rol, es cuando te retan, pues. Leticia, tiene un rol más mediador. Sí, más mediador eso. Sí. Está bien lo que usted está diciendo usted, pero hay que tratar, cuando uno ya llega al diagnóstico, hay que tratar de transitar del lenguaje más coloquial, de la queja, de los antecedentes que podemos leer del caso, a un lenguaje más técnico asociado a lo que hemos ido viendo en clase. Entonces, efectivamente, a partir de lo que usted dice, el encargado de convivencia escolar o el psicólogo en el ambiente escolar debiese tener un rol más bien asociado a la mediación, ¿cierto? Un rol mediador dentro de la comunidad escolar. Y el inspector general, por lo general, tiene un cargo o un rol más fiscalizador, ¿cierto? Un rol más bien sancionador, tiene que aparecer ahí cuando hay que gestar alguna sanción, una llamada apoderado, una sanción verbal, etcétera, aparece la figura del inspector general, y ese históricamente ha sido su rol. Y el psicólogo, en este caso en el rol de encargado de convivencia escolar, debe tener un rol más mediador. Pero correcto. Eso que estaba, esta dualidad del rol asumido por este psicólogo, ¿será bueno o será malo para esta comunidad educativa?
¿Será positivo o negativo? Es más negativo, Negativo, ¿cierto? que se mezclan los roles. Exactamente. ¿Cómo defines en qué minuto dejo de ser inspector y paso a ser encargado de convivencia escolar? Eso genera una serie de situaciones bien negativas en distintos ámbitos, incluso a nivel de contrato, a nivel contractual. Es muy raro cuando estás con dualidad de roles y son roles muy antagónicos, entre comillas, por decirlo, no son roles antagónicos, pero roles contrapuestos, ¿ya? O de dos ámbitos distintos. A nivel contractual, porque ojalá que tengas un solo contrato para una sola gran actividad, porque no puedes hacer bien ninguno de los dos roles, porque a la comunidad educativa igual se produce una ambigüedad, ¿cierto? ¿En qué momento cuando accedo a ti estás actuando desde tu rol de inspector o en tu rol de encargado de convivencia escolar? Y porque además se estaría incumpliendo una norma legal. Todos los colegios también tienen que tener per se un inspector, ¿ya? Que no puede ser o sea, se hace, pero no corresponde, que no puede ser el mismo que el encargado de convivencia escolar. Y aunque esté un encargado de convivencia escolar, no podemos estar años y años sin inspector en un colegio. Eso, de hecho, es como que no tengamos profesor de matemática y nunca tuvimos profesor de matemática, se fue y como en 3 años no lo contratamos y no podemos dejar a los niños sin clase de matemática porque no hay profesor de matemática. Entonces, esos son temas que las escuelas tienen que resolver rápido, ¿ya? Bien, ¿equipo de convivencia escolar existe o no existe? Sí. Sí, Pero ¿cierto? era como una duda psicosocial, mejor dicho. Claro. Esa era como la observación. Sí, más que un equipo en sí, es una dupla, ¿cierto? Y estaba ahí este psicólogo y la asistente social, parece, de ese caso. Sí, pero fue un asistente social. Sí, y ahí también podríamos tener algunas observaciones. Si se fijan, chicos, en la medida que uno va sintetizando la información en un documento como este, luego te permite ir a transferir esta información para llevarla ya al diagnóstico explicativo, porque en el diagnóstico también aparece un error común que quiero mostrárselo, ya en una diapo que les voy a mostrar de ahí. Reglamento de convivencia escolar tenemos, en este caso. ¿Qué decía el caso? No aparecía. Reglamento no, era protocolo. Ya, que es otra cosa. Pero sale más abajo, sí. Y el ¿Cierto? protocolo No era otra confundir. cosa, no tenía nada que ver con ese. Exacto. Reglamento de convivencia escolar parece que no, ¿cierto? Plan de gestión tampoco tenía este caso del colegio, Tampoco. el Trébol o el Roble. No, me profe. confunden No. los casos. Estamos El en Roble. el Roble, ya. Y creo que el que os voy a dar entre eso y el colegio El Girasol, el Roble. Pasa, me perdió la ficha. ¿Dónde está la ficha? Acá. Ya, entonces reglamento no, plan de gestión no. Si no hay un plan de gestión, probablemente tampoco hay diagnóstico, ¿cierto? Nadie se ha pegado a esta tarea que estábamos revisando en el primer bloque, ¿cierto? De darse un tiempito, una semana, ojalá un mes, para implementar técnicas cualitativas o cuantitativas, reconocer el ambiente, dialogar con los profes, hacer alguna observación, aplicar alguna técnica participativa en algún consejo de profesores o con algún curso X, ¿cierto? Al parecer tampoco había diagnóstico previo, porque no hay plan de intervención. ¿Qué decía a propósito del tratamiento de la convivencia en este establecimiento? ¿Por qué se caracterizaba? Por ser punitiva. Y más allá de eso, además de eso, Estaba como orientado hacia el acoso escolar. Porque era No. lo que pidieron. ¿O cómo? el tratamiento, más allá del abordaje particular en los casos de acoso o bullying, ¿cuál era el tratamiento que se hacía a nivel de la convivencia? Que era más, como que era más bien escueto ¿Ya? y que solo manejaba la dupla psicosocial, que no había como Perfecto. mucha difusión y mucho manejo de toda la institución. Correcto, ¿cierto? En el fondo no hay un tratamiento, no hay un abordaje, no hay una gestión de la convivencia escolar que cumpla estos criterios que revisábamos en la clase, que Al fuera marco mediante planificado, que fuera sistemático, que no estuviera solamente en acciones reactivas, esta cosa como de ir apagando incendios, ¿cierto? Hay un alumno que se agrede y ya voy a apagar como ese incendio en términos coloquiales, ¿cierto? Porque se caracteriza un poco por lo que aparece acá, ¿cierto? En este párrafo que tengo marcadito, ¿cierto? El equipo de convivencia escolar está conformado por el psicólogo encargado de convivencia escolar y un asistente social que llegaron hace 2 años. Sin embargo, han estado actuando en función de las contingencias diarias.
ya así como apagando incendios, como uno dice, ¿ya? Y realizando alguna charla o taller esporádico en algunos cursos en función únicamente de las demandas de los docentes, ¿cierto? Como están ahí, si aparece un problema lo atajan, lo tratan de contener y de repente los profes les piden algún taller y ellos aparecen, ¿cierto? A la semana siguiente, al día siguiente con algún taller que por ahí armaron, ¿ya? Eso nos habla de que la gestión de la convivencia escolar, que el tratamiento está haciendo más bien de manera como espontánea, ¿ya? No está haciendo ni un trabajo sistemático, ni un trabajo pensado, ni un trabajo planificado, porque tampoco probablemente no hubo un diagnóstico, ¿cierto? Aquí no aparece eso, pero con todos los antecedentes que hay en el caso, uno sospecha, bueno, no hay plan de gestión, se trabaja en una línea bien así como volátil, ¿cierto? Probablemente tampoco un proceso diagnóstico acotado, ¿ya? Con el diagnóstico justamente yo defino y oriento qué voy a hacer y por qué es mejor hacer esto y no esto otro, ¿ya? Por lo que nos plantea este caso, eso no se ha hecho, ¿ya? Es un tratamiento más bien... con medidas parches también, como los campeonatos. Sí. Tiene como muchas medidas así como extra programáticas, como decía que era, pero que eran solo en ocasiones que se hacían actividades que reunían a la familia, como campeonato de fútbol y lo del día de la mamá, el papá y aniversario de establecimiento, pero era más no. Como cosas aisladas, ¿cierto? Muy en el marco como de las celebraciones tradicionales que un poco empapan de nuestro marco cultural dentro de las escuelas, ¿cierto? Pero nada que tuviera como una articulación como más, con un sentido más de fondo, ¿cierto? Bien, no confundir, chicos, lo que decíamos recién, ojo, reglamento de convivencia escolar donde debería además estar inserto este plan de gestión, que ya vemos que esta escuela no lo tiene, ¿cierto? Y que además ese plan de gestión debe venir un diagnóstico, que tampoco lo hicieron al parecer, con esto otro, con el protocolo para el acoso escolar o bullying, ¿cierto? Por lo general, a veces los alumnos confunden el reglamento de convivencia con el protocolo para los casos de bullying o acoso escolar. El protocolo en sí, a veces uno en el documento, cuando los escribe, a veces los deja dentro de este reglamento interno. Es todo un manual con las normas, las sanciones, la tipificación de la conducta, los protocolos que hay que tener, y también aparece el plan de intervención de convivencia escolar. ¿Ya? Cuando los colegios lo han trabajado y lo han ido haciendo bien y cumplen como con todo lo de la ley, tienen como todo ese documento impreso y está en varias oficinas, se socializa, etcétera, etcétera. Y la idea después es aterrizarlo, que no solamente queda ahí en un documento escrito. ¿Ya? ¿Este colegio tenía protocolo para el acoso escolar o bullying? ¿Sí o no? Sí, muy escueto. Sí, pero ese era el deficiente. Ay, Ya. perdón, Leti. No hay problema, no hay problema. Ya, aquí, ¿cierto? Por otro lado, el establecimiento cuenta con un protocolo de acoso escolar que la dupla psicosocial se encargó de hacer las primeras semanas cuando llegaron al establecimiento, ya que fue el primer pedido del director. El protocolo es más bien escueto y solo es manejado por la dupla psicosocial. ¿Cuál es el problema que hay acá? Yo creo que el mayor problema puede ser que es manejado solo por ellos dos. Sí, sí. Aún a veces pasa eso, chicos. Por lo general, ustedes saben, en la misma línea de lo que hemos revisado, ¿cierto? Lo ideal es que para hacer todos estos mecanismos, para levantar un diagnóstico, para después hacer un plan de intervención, para levantar el reglamento, para actualizar los reglamentos, para hacer los protocolos, la idea es que sea un trabajo colegiado, ¿cierto? Que se haga con el consejo escolar, que tenga representatividad de los distintos miembros de la comunidad. ¿Ya? Eso es lo ideal y eso es lo que está interpuesto en la ley, ¿ya? Pero a veces uno sabe que en la práctica, en la realidad propiamente tal, a veces no sucede tan... de esa manera tan efectiva. Entonces, muchas veces llega el encargado de convivencia escolar, te contrata como psicólogo o llega la dupla y como no hay documentos, yo le decía recién, ¿cierto? Si estos documentos no están, antes de ponerme a intervenir en cualquier cosa, tenemos que actualizar, tener estos documentos porque puede venir la superintendencia y yo a lo mejor hice un diagnóstico, me puse a intervenir y tengo un plan súper potente, súper bien diseñado, pero van a llegar y tener que preguntar, ¿y su protocolo para los casos de bullying? Ah, es que no lo tenemos. Pero estamos haciendo un plan de intervención súper cototo, súper bonito y lo sacamos con toda la comunidad educativa. Ya, pero el protocolo no lo tenemos ya, sancionado, porque se deberá tener protocolo para los casos de bullying o matonaje escolar. Ya, si no lo tiene, sanción. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, a veces cuando uno llega a trabajar, antes de ponerse incluso a intervenir en talleres, en el plan de gestión propiamente tal, tienes que poner al día los documentos. Y a veces eso implica en colegios donde no hay mucho espacio, no hay mucho tiempo, donde no está muy dialogado y concientizado este tema, a veces efectivamente los psicólogos los terminan haciendo ahí como en su oficina, encerraditos con el encargado, con el equipo, validado a veces por el director, pero por lo menos lo tienen.
¿ya? Aunque sea escueto, chiquitito, no tan bien hecho, está. Pero el peor problema es cuando eso no está socializado. Eso yo tengo que socializarlo al resto de la comunidad educativa. De hecho, cuando los papás van a matricular hijos a nuevos colegios, ¿cierto? Ya sea primero básico, primero medio, cuando uno se cambia de escuela, etcétera, etcétera, los colegios y las escuelas deberían tener dispuestos sus documentos, su proyecto educativo institucional y decirle, mire, este es el reglamento, ¿cierto? Acá tenemos protocolos para tal cosa, si su hijo incumple estas medidas o estos elementos, podrá tener tales sanciones. Entonces, uno como familia acepta, ¿cierto? Entre ellos el mismo alumno o alumna, que va a respetar esas normas reglamentarias y las normas culturales también, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo más complicado acá es, más allá de que sea escueto, que eso también se puede mejorar, pero lo más complicado también es que lo manejen solo ellos. No me sirve que es como si hoy día hubiese un gran terremoto en una escuela y que el protocolo de qué hacer frente a un terremoto lo sepa solo el inspector. No me sirve que lo sepa solo el inspector, necesito que lo sepan los profesores y los alumnos, y para eso tengo que tener jornadas de sociabilización, ¿ya? A nosotros nos hacen firmar eso obligatorio antes de matricular. Sí. O sea, que uno firma que uno leyó el proyecto. Exacto. Antes de matricular. Sí, sí. Para prevenir estas cosas que después salen, ¿cierto?, a mitad de año y te dice, oye, mi hijo no quiere ir con el jumper, con el uniforme, o no quiere entrar a esta hora, llega todos los días atrasado, o que hoy día quiere ir pintado con el pelo verde. El pelo, ya sabemos, no tiene ninguna injerencia en el aprendizaje. La gente que tiene el pelo verde, azul, blanco, con pelo, sin pelo, va a aprender igual, ¿ya? Pero uno aceptó, por cierto, la familia aceptó que, ¿cierto?, como norma cultural, tendría que ir uno con determinada vestimenta, etc. Bien. Otros protocolos, al menos en este caso, no parecían, ¿cierto? Porque pueden existir otros protocolos. Por ejemplo, un caso, ¿qué hacer cuando un niño está siendo abusado desde la casa? Protocolos en caso de intento suicida de algún alumno. El protocolo de abordaje de qué se podría hacer cuando encuentran droga dentro del colegio. ¿Casos de bullying? Sí, profe. ¿Hay o no hay? Sí, Sí hay. Ya. Mencionaban uno. el de Pedro. Sí, el de Pedro. Y Ya sé ya. Hay una demanda, ¿cierto? Pero aquí hay que averiguar más. Eso, ¿cierto? Podríamos, con los antecedentes que tenían en este caso, ¿podríamos definir efectivamente que se cumplen los criterios para el bullying con los antecedentes que salen en este caso? No, ¿Por qué no? porque primero la demanda la hace la mamá y después, primero no se habla con los chicos o no se sabe y él no lo ponga, no sé decir visto, pero hay contradicción en los testimonios de la profesora y de la mamá. Porque la Exacto. profesora dice que él, entre comillas, a veces también le empieza molestando. Sí. Entonces no se sabe. Muy bien, Leticia. Ya tenemos el antecedente, ¿cierto? Que mucho de lo que pasa en la escuela se puede develar un caso, una noticia, pero uno no se puede quedar solo con una versión, solo con la versión de uno de los adultos, en este caso uno de los padres, ¿cierto? Está la declaración también de la profesora, y como dice Leticia, se contradicen un poco. Entonces, si bien hay una denuncia de un posible caso de bullying, ese caso hoy día no lo podríamos diagnosticar propiamente tal y por lo tanto ahí, si está bien redactado este protocolo, deberíamos tener una seguidilla de acciones que nos orienten a develar o a indagar si efectivamente se cumplen los criterios para decidir o definir más bien si es un caso de bullying o que a lo mejor más bien es un caso de violencia cruzada, ¿cierto? Que no es que un alumno quede necesariamente en una condición de víctima absolutamente indefensa, con acciones intencionadas, ¿cierto? Sistemáticas e intencionadas de un alumno o de un grupo para humillarlo y maltratarlo, sino que a lo mejor un poco lo que se devela en estos antecedentes de este caso particular, a lo mejor más bien hay una situación de violencia cruzada, ¿cierto? Entre juegos de niños, juegos malentendidos, dinámicas o interrelaciones quizás desde una cultura más bien agresiva, ¿cierto? Más que un caso de bullying propiamente tal. Pero
lo que sí apunta es que hay que indagarlo, ¿cierto? Habría que generar un plan de acción. Entre esos, tal como dice Leticia, ver más versiones, ¿cierto? Preguntarle a los alumnos, conversar, llevar una serie de acciones que deberían estar, entre comillas, instauradas en este protocolo para afrontar los casos de acoso escolar o bullying cuando estos se detectan o se denuncian, ¿ya? No todos los casos que se denuncian de bullying luego llegan a ser necesariamente bullying, en base a lo que revisamos en la clase. Ya a veces puede ser violencia acusada, pueden ser otras formas de violencia escolar, pueden ser tan graves como los bullying y obviamente necesitan ser intervenidas, pero a lo mejor no necesariamente es bullying propiamente tal, ¿ya? Ciberbullying No hay, profe. no hay, ¿cierto? Al parecer. No, no Casos aparece nada. delictuales dentro de la escuela. ¿Se acuerdan cuáles eran las conductas que están tipificadas Sí. como delito y que podrían La- ocurrir dentro de la escuela? La aportación de armas blancas Ya, eso y sí, la droga ilícita. La droga ilícita. ya. Sí. Pero ¿cabe la duda con la droga o no, profe? La de la droga me parece que eso estaba en este caso más bien en el ambiente comunitario, ¿cierto? El tema de las armas sí lo estaban llevando a la escuela. Sí, porque Pero dice igual que- salía que los pillaron fumando en la parte de la En una droga. plazoleta. Sí. 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 ¿Esa plazoleta estaba dentro del establecimiento o fuera? No me acuerdo. Adentro del establecimiento. Adentro. Dentro, profe. Ya. Donde se iban a pololear, decían. Ah, ya. Ah, ya sí me acordé. Ya, ahí hay que diferenciar también, cuando estamos hablando del tema de droga dentro de la escuela o fuera de la escuela, hay algo que hay que indagar. Una cosa es el consumo de droga, ¿ya? Y el otro es el microtráfico, ¿ya? El que está penalizado en Chile, ¿cuál es? Como delito. El microtráfico. El microtráfico, ¿cierto? Vender, o sea, hacer tu negocio, entre comillas, hacer tu negocito ahí vendiendo, así como de repente los chicos llevaban pancito para vender en las mañanas o chocolate, llegaban ahí con su marihuana a veces y ya, eso es otra cosa, ¿cierto? El microtráfico, de hecho, el microtráfico este es un delito, está penalizado, pero no el consumo. Y a veces lo que hacen los chicos, o lo que yo tengo en alguna escuela, es que algunos alumnos, sobre todo alumnos más grandes, están empezando o son consumidores, por ejemplo, de marihuana. En sectores un poco más riesgosos, a veces los chicos están consumiendo pasta base, que eso sí es más crítico en términos de todo sentido de cosas, ¿cierto? Pero puede encontrarse ahí una situación que estén consumiendo marihuana, ¿ya? Pero que no sea microtráfico necesariamente. Y el abordaje de eso también es distinto, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Profesora, Dígame. ¿cómo se diferencian estos casos, por ejemplo, en los casos delictuales, lo que son delitos en sí o faltas o el tema de los grados? Porque, por ejemplo, el tema del microtráfico creo que eso ya es delito, pero el Sí, porte es falta. ¿el porte de qué, perdón? ¿De El marihuana? porte ilegal de marihuana Claro. sí está explicado como falta, por tanto es una sanción monetaria usualmente. Sí, po. Pero lo que pasa es que ahí, por lo general, acuérdate que cuando son las personas menores de edad, incluso si son menores de 14 años, no tienen responsabilidad penal. Entonces, por lo general, lo que se establece en la diferencia, de hecho, tiene que ver con el gramaje inclusive, ¿cierto? Si a una persona lo pillan con tantos gramos hacia arriba o hacia abajo, se va a estipular si, o la ley considera si eso ya es para la venta o para el consumo personal. Entonces, ahí hay una serie de sanciones que uno podría entrar a revisar el Código Procesal Penal relativo al tema del control de estupefacientes en Chile. Pero aquí además hay que considerar que si esto está siendo indagado o investigado en alumnos de una comunidad educativa, además hay que tomar en cuenta la edad, porque la jurisdicción ahí también es distinta. ¿Ya? Si son niños entre 14 y 18 años, opera la ley penal o sea, la ley de responsabilidad adolescente, y si son menores de 14 años, incluso no tienen responsabilidad penal. Ahí en el fondo la llamada de atención, la alerta es hacia las familias, ¿cierto? Y dependiendo de la situación, uno podrá entender que se activan ciertos protocolos legales y judiciales, ¿ya?
a veces el consumo de marihuana, particularmente en los chicos, no de otro tipo de drogas, que ahí así nos vamos a un terreno más complejo, pero el tema de las marihuanas, a veces ustedes saben que está como igual socializado en los adolescentes, ¿cierto? Entendiendo que a lo mejor no es que estén con graves factores de riesgo, no es que estén delinquiendo, ni que estén completamente vulnerados, sino que, entre comillas, están en una conducta de exploración, ¿ya? Que es, entre comillas, normativa en el periodo de adolescencia, empezar a explorar con la sexualidad, con el consumo de alcohol, tabaco, todos los formatos de drogas, ¿cierto? Que el alcohol igual es una droga, el tabaco también. Y ahí hay una diferenciación entre drogas lícitas e ilícitas, ¿ya? Entonces, en términos de abordaje hay que estipular si el adolescente o si el niño está en un consumo que es más bien exploratorio, normativo, que tampoco es sano. Cualquier sustancia que hoy día, de todas las sustancias que son consideradas neurotóxicas, el alcohol, el tabaco, cualquier tipo de droga, lo ideal es que si la gente lo va a usar como un mecanismo recreativo, ojalá sea desde los 20, 21 años hacia arriba, cuando el cerebro, por un tema de indemnidad cerebral básicamente, ya esté como consolidado en su proceso de maduración, ¿ya? Pero sabemos que a veces ocurre, ¿cierto? Que la exploración con el tabaco, el alcohol y otras formas de droga empieza en la adolescencia. Entonces hay que distinguir esas situaciones que obviamente también hay que, entre comillas, atajarla, intervenirlas, concientizarla, a un adolescente que a lo mejor está consumiendo drogas, pero está sumergido en un sistema de vulneración absoluta, donde hay un riesgo familiar, psicosocial, niño que a lo mejor fue desde temprana edad agredido, abusado, y hoy día el tema de la droga es un tema más dentro de sus millones de factores de riesgo, ¿ya? Las intervenciones también ahí apuntan a modelos de trabajo distintos, ¿ya? En algunos casos incluso va a ser muy perentorio que se deriva al nivel de justicia, a la OPD, ¿cierto? Para tomar medidas de protección, a los sistemas clínicos, ¿cierto? Donde tenga acceso a psiquiatría, etc. Y en otros casos podemos tener quizás un abordaje más psicosocial desde la escuela, ¿ya? Tratando de atajar ese consumo, pero entendiendo que a lo mejor está dentro de un marco, entre comillas, explorativo o de exploración durante ese periodo de adolescencia, ya que lo ideal es postergarlo, ¿ya? Sobre todo, más que por un tema de demonizar la marihuana o cualquier otro tipo de droga, es por un tema de generar cierto nivel de indemnidad a nivel cerebral. Y ahí se sabe, por ejemplo, que el alcohol, es por eso que uno entiende que uno como adulto podrá tomar de repente alcohol de manera social, en alguna fiesta, los fines de semana, pero ningún adulto pensante le dará alcohol a un niño de 5 años, ¿ya? Bueno, un niño de 15, 16 años ha ido madurando en términos de su biología, pero tampoco está acabado el desarrollo. Por eso es súper importante que trabajemos no en demonizar ni el alcohol ni las otras formas de droga, pero sí poder aplazar lo más que se pueda el inicio del consumo, ¿ya? Eso. Es un tema igual, a fondo, chicos, probablemente no vamos a tener una respuesta así como tajante de lo que se hace o lo que no se hace, o qué situación se tiene que denunciar o qué situación no se debe denunciar, porque todo eso va a depender de todos estos elementos, o sea, en qué lugar estamos situados, qué características tiene, todos los elementos asociados como al diagnóstico interno de esa comunidad, ¿ya? De los factores de riesgo, los factores de protección, etcétera, etcétera. Recordemos que, ¿se acuerdan que hubo un caso hace un par de años atrás? Un niño de un colegio particular, era un colegio caro de hecho, un colegio como privado, y el niño lo pillaron con marihuana, ¿y qué hizo? ¿Se acuerdan de ese caso? No me acuerdo en qué comuna fue. No, profe. Pillaron al chico, era un adolescente, era como de segundo medio parece, pero iba en ciencia media, no me acuerdo de qué curso. Lo pillaron con marihuana, y el chico parece que estaba fumando, tenía un consumo probablemente habitual, esporádico, como en la línea de la exploración en la adolescencia. Y lo que hace el colegio, lo pilla con marihuana dentro del colegio y llama a carabineros
lo denuncia, entre comillas, por microtráfico. Carabineros va, lo saca de la escuela, esposado al frente de todo el mundo, sin ningún tratamiento, sin ningún respeto a la privacidad, nada, lo sacan esposado. Creo que no alcanzaron, ni siquiera avisaron a los papás, no alcanzaron a llegar a los papás, no los ubicaron, no sé, pero lo sacaron así como delincuente. Y este chico después se suicidó. ¿No se acuerdan de ese caso? Pasó hace como 2 años, fue antes de la pandemia, obviamente, fue hace como 2, 3 años atrás. Bueno, este chico se suicidó. Y más encima ni siquiera no tenía una situación de tráfico, sino que él había llevado su marihuana porque estaba fumando marihuana de repente. No digo que sea sano, la misma niña dice, no es sano fumar marihuana en la adolescencia, tampoco es sano fumar cigarro, tampoco es sano beber alcohol. Hoy día cada vez hay más evidencia de cómo impacta en el desarrollo cerebral en esas etapas asociado a sustancias que pueden, sobre todo cuando hay un consumo muy intensivo en ese periodo. Ojalá siempre aplazarlo la vida adulta y ojalá sea un consumo regulado. Pero la cosa es que este chico, después de esa situación, que en el fondo como que lo indicaron así poco menos que el peor delincuente del mundo, en una comunidad así igual súper tradicionalista, bueno, era como un colegio privado. La Alianza Francesa. Parece que era. Era un colegio de la Alianza Francesa y fue delicado porque el protocolo, el proceder del colegio fue como si fuera un delincuente y no es la primera vez que pasa en ciertos colegios. Exacto. Que llegan y hacen operativos con la policía como si los niños fueran delincuentes para encontrar armas o drogas. Sí. Y bueno, lo más complejo de ese caso es que el niño se suicida después de esa situación. O sea, gravísimo, terrible de hecho. Entonces, por eso es que estos temas son temas efectivamente complejos y que no es llegar y ponerse a hacer cualquier cosa, por eso es que tiene que estar primero trabajado, socializado, concientizado, o sea, ojalá cosas que se trabajen con los distintos miembros de la comunidad educativa. El chico dejó audio, era de la Alianza Francesa, antes de matarse, contando lo que le había pasado y fue el 2017. Eso sí, por ahí atajaron la noticia. Bueno, y casos como esa hay muchos, en Chile de hecho, incluso acá en la región hay casos de, no ese particularmente, pero hay muchas situaciones que uno podría empezar a analizar. Entonces por eso es tan importante atajar todos estos elementos e ir viendo, bueno, qué recursos tengo, qué posibilidad tengo para moverme, en qué empezamos, cómo mejoramos esto, ¿cierto? No basta que yo como psicólogo nomás me lo sepa de memoria y tenga ahí los protocolos, bueno, hay que trabajarlo, hay que socializarlo en consejos de apoderado, en consejos de profesores, en las reuniones o en los consejos de curso, ¿cierto? En la hora de orientación, ¿cierto? Dialogar, sí, yo a lo mejor... Probablemente a lo mejor los alumnos no van a estar de acuerdo con todo, ¿cierto? Te van a reclamar que esto, lo otro, o podrán mostrarte tu punto de vista, algunas cosas las podremos negociar, no todas, pero la idea es que se sepa, ¿cierto? Que se sepa cómo va a actuar y si hay protocolos o hay acciones que a lo mejor no son adecuadas, evidentemente se tienen que cambiar, porque si no después pueden pasar situaciones como esa que son terribles, ¿ya? Bien, ya, chicos, me voy a adelantar, bueno, un poco la gracia. Falta mucho por revisar, profe. Sí, lo que pasa es que con la próxima clase vamos a continuar. Espera, déjame dar un par de indicaciones. La idea es que esta ficha la usaran como instrumento de apoyo, ¿ya? Evidentemente, con los datos de este caso que yo les pasé, no tenían todos los antecedentes como para ir completando todos estos puntos. Entonces, lo que se podía completar, lo podían usar como apoyo para después llegar a completar esta otra que se me perdió, esta, ¿cierto? Para poder establecer acá el diagnóstico primero a nivel de la escuela, ¿cierto? El diagnóstico de la cultura escolar a nivel del enfoque ecológico y luego el diagnóstico particular en el ámbito de convivencia escolar, ¿ya? Sabiendo que ya en el ámbito de convivencia hay varias cosas que son fundamentales. La mayoría está a nivel de normativas, ¿cierto? Si tiene encargado, si tiene un plan de gestión, si tiene el protocolo, esto, lo otro, y lo demás asociado al diagnóstico son todos los elementos propios de la convivencia. Indagar cómo está el clima social, el clima laboral, el clima de aula, si hay presencia o no de
muchas conductas disruptivas, la violencia entre compañeros, el tipo de violencia, si es una violencia más bien enmarcada en el plano como verbal, ¿cierto? La agresión verbal, o ya estamos pasando a una violencia que es más física, que es más directa, si hay situaciones de violencia simbólica, si hay o no casos de bullying, ¿cierto? Todas estas cosas que fuimos enmarcándolo en el ámbito de la convivencia escolar. ¿Cuál es el tratamiento de la violencia escolar, de la convivencia escolar, ¿cierto? Si es más bien participativa, democrática, dialogada, que se ha hecho a través de un plan de trabajo sistematizado, o más bien es de carácter punitiva, rígida, etcétera, etcétera, ¿ya? Un poco en esta pauta, que la idea es que ya fueran armándola, porque es lo mismo que ahora les pedí, ¿cierto?, en la pauta que va a ir evaluada, ¿cierto? Por acá habían otros ejercicios que les servían un poco a propósito de estas técnicas de análisis social, ¿cierto? Cómo yo utilizo el FODA, ¿ya? Pero particularmente en la pauta del trabajo evaluado no les pedí eso, sino que les pido en un punto que propongan técnicas, lo mismo que estábamos conversando en la mañana, ¿qué otras técnicas o procedimientos a modo de propuesta podrían diseñar o implementar para seguir indagando en aspectos que a lo mejor no conocemos a partir de los antecedentes que yo le voy a pasar del otro caso, ¿ya? Y a partir de eso establecer un plan de intervención, ¿ya? En la pauta para el caso evaluado, del que me van a tener que entregar, les pido lo mismo, una meta, ¿cierto? Sabiendo que podemos tener grandes metas, por ejemplo, disminuir la violencia o trabajar el ámbito de la sexualidad y afectividad o cualquier otra, o atajar casos delictuales, pero el objetivo general va a ser distintivo, ¿ya? Y pensando que el objetivo general tiene que ser operativo, siempre se comienza a redactar con un verbo en infinitivo, ¿cierto? Desarrollar, mejorar, potenciar, aumentar, ¿ya? Describir, mencionar, explicar, y para eso hacemos uso de las taxonomías, ¿ya? Hay varias taxonomías, está la de Bloom, que es la más conocida, la taxonomía de Marzano, la taxonomía Solo, ¿ya? Yo tengo un SPPT que yo les comentaba que se los puedo facilitar, no se los pasé porque no estaba en el marco de los contenidos de esta asignatura, pero de hecho yo lo trabajo por lo general cuando hago supervisiones con mis alumnos en práctica, yo les comentaba, pero se los puedo facilitar porque en el plan de intervención que ustedes tienen que crear, necesito solo la meta, un objetivo general, 3 objetivos específicos y que me describan, ¿cierto?, cuál sería la línea o la estrategia de acción asociada a cada uno de esos objetivos. Van a ser 3, ya no sé. Por ejemplo, un objetivo específico, mejorar las habilidades socioemocionales del tercero básico B, y podría ser ese objetivo. Podrían agregarle coma y un contexto, ¿cierto? El cómo, a través de qué o el para qué. Pero ya eso sería un objetivo, ¿cierto? Mejorar o potenciar las habilidades socioemocionales del segundo básico B de este colegio o del caso que corresponda. Y luego la estrategia, ¿cierto? La descripción de la estrategia de acciones tienen que describir todo esto, ¿cierto? Pueden hacerlo utilizando, chicos, este mismo formato, esto como tablita, o solamente descriptivo, como un informe hacia abajo. Ustedes van describiendo, se ponen subtítulo y van describiendo, ¿ya? Y en la estrategia o en las actividades detalladas tienen que de alguna manera escribir, versar o narrar sobre todos estos puntos, ¿cierto? Y si la intervención es universal, focalizada, indicada, si yo digo mejorar o potenciar las habilidades socioemocionales en el segundo básico B, ¿qué tipo de intervención sería? ¿Universal, focalizada o indicada? Focalizada. Focalizada, ¿cierto? Y en estrategia, enfoque de intervención, yo podría decir, bueno, son chiquititos, son niños de segundo básico, tercero básico, probablemente como estrategia o enfoque de intervención podría ser asociado a actividades lúdico-prácticas, ¿cierto? No le voy a poner clases teóricas a niños de segundo básico para enseñarles las habilidades socioemocionales, ¿cierto? Puede hacer estrategias lúdicas, participativas, estrategias de enseñanza a través del juego, ¿ya? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuál va a ser el plazo, periodicidad? Y esto lo pueden ir relatando. Pueden incorporar otras cosas que ustedes ya manejen de los planes de intervención, pero esto es un poco lo que yo les pido en la pauta que ya está en el aula para el caso que va a ser con nota, ¿ya? Diagnóstico de la cultura escolar, desde el modelo ecológico, visibilizando factores de riesgo y factores protectores de la comunidad escolar, luego que lo atajen principalmente en el ámbito de la convivencia escolar, luego una propuesta de intervención a través de una meta, un objetivo general y 3 objetivos específicos, ¿ya? Y a partir de esos objetivos específicos, líneas de acción que vayan acotando estos elementos que están acá, ¿ya? Y les pido también, lo mismo que se les pedía, que son transversales, ¿cierto?
Algunos que hagan un breve análisis a propósito del rol ético del psicólogo si tuviese que enmarcarse en esta línea de acciones, ya en el caso particular que les voy a entregar a partir de esta lógica. Solo me queda, chicos, y de ahí podemos acotar lo que preguntaba Ángela, me parece, esto que yo les quería mostrar acá. Esto, miren. Esto, por lo general, cuando a veces después llegan los análisis de caso, los diagnósticos, incluso cuando hacen diagnósticos individuales, así como en personas individuales, y están los antecedentes, por ejemplo, está la anamnesis del paciente o de la persona, y yo digo, ya, lleve eso a un diagnóstico. ¿Cuál sería su diagnóstico? Y los alumnos, por lo general, empiezan a repetir la misma información que estaba en la anamnesis del paciente, o en este caso, la idea es que no repitan los mismos datos que aparecen en el caso, ¿ya? Eso no me sirve, de hecho, los datos están ahí, yo se los voy a pasar. Lo que tienen que hacer, ¿cierto? Tal como aparece acá, es un análisis, como lo fuimos haciendo recién en la ficha, ¿ya? Y un análisis no es repetir o resumir la información, ¿ya? Analizar implica realizar conexiones entre los antecedentes presentados, entre el caso, ¿cierto?, y la teoría, establecer relaciones explicativas, tanto explícitas como implícitas, de los hechos o fenómenos estudiados, hacer comparaciones, levantar hipótesis, ¿ya? Además de esto que yo le decía a la Leticia recién, ¿cierto? Además, llevar los antecedentes del caso, o sea, la queja, el dato o los antecedentes, a un lenguaje técnico explicativo en función del área disciplinar en cual estamos trabajando, ¿ya? Por ejemplo, estos son los antecedentes. Yo en el diagnóstico, tanto de la cultura escolar como en el ámbito de convivencia escolar, no necesito que me vuelvan a repetir lo mismo que está en el caso. Si hacen eso, si vuelven a repetir, tenía un director, el director era así, el director era allá, tenían tantos alumnos, no me sirve que me vuelvan a repetir esos mismos antecedentes. Necesito que lleven estos antecedentes a un análisis, tal como aparece en este ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, estos son los datos del caso, ¿ya? Hace un año aproximadamente el establecimiento se quedó sin inspector, sin lograrse en ese periodo una nueva contratación, por lo que el encargado de convivencia escolar, que fue contratado hace 2 años aproximadamente, ha tenido que asumir esa función y no se visualiza la diferencia entre el rol de inspector y el del encargado de convivencia escolar. Si sigo, ¿cierto? Más antecedente, el director por su parte evidencia un potencial deseo por mejorar la escuela y su funcionamiento, el que es percibido del mismo modo por docentes, apoderados y estudiantes. Y en general, la mayoría de los profesores y alumnos sienten cercanía y respeto hacia él, ya que años atrás fue uno de los docentes del establecimiento, ¿ya? Más antecedente. Los profesores ven al director como una persona cercana y abierto a recibir críticas. Sin embargo, creen que no es fácil hacerlo cambiar de opinión en asuntos administrativos y curriculares, ¿ya? Más antecedente, el establecimiento recibe recursos CEP, pero bla, 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 bla. Los mismos antecedentes del caso, chicos. En el diagnóstico no me interesa que me vuelvan a repetir todo esto. Tienen que llevar el lenguaje a un nivel mayor, ¿cierto? A un análisis. Con todo esto, por ejemplo, yo podría llegar a un análisis como el que aparece acá. De acuerdo a lo antecedente, podríamos señalar que un aspecto deficitario en el establecimiento es la gestión directiva, encabezada la figura del director del establecimiento, pero que también involucra, ¿cierto?, el rol del jefe de UTP, orientador e inspector general, que como sabemos, este último, ¿cierto?, no existe en este momento porque no se ha contratado. El director se observa como una figura efectivamente cercana, pero administrativamente deficiente, lo que tiene un impacto visible en otros ámbitos de la gestión dentro del establecimiento, como son la gestión de los recursos, entre ellos los recursos humanos, los recursos logísticos y arquitectónicos del establecimiento, así como los recursos financieros que ingresan por concepto de la ley CEP. Por otro lado, también se observa un débil abordaje de los aspectos pedagógicos curriculares, en términos de consensuar participativamente las horas de planificación académica, lo que podrá acrecentar en el futuro el malestar docente. Y con esto, dañar el clima laboral y escolar. La inadecuada administración de los recursos también está afectando de manera significativa cómo se asume y cómo se gestiona la disciplina y la convivencia escolar. ¿Ya?
¿Se dan cuenta que aquí yo hago un análisis? No vuelvo a repetir todo lo antecedente. Ya, eso se los comento porque un error común que después llega en un caso como este, en una actividad evaluativa como esta, o en cualquier proceso de diagnóstico que a veces uno trabaja con los alumnos, repiten los antecedentes del caso. Uno puede mostrar a veces los antecedentes como botón de muestra, como cuando uno hace análisis de en la parte clínica de los pacientes, ¿cierto? Uno hace un análisis, bueno, esta familia se observa como una familia que tiene bla, 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 ¿cierto? Como botón de muestra, puedo citar algo que me dijo la paciente, ¿cierto? Citarla y ponerlo como botón de muestra, pero no, yo no repito todo lo que me ha dicho el paciente en las sesiones. Tomo eso y hago un análisis, ¿ya? Aquí también, en función de la evaluación que les pedí, que está acá, si ustedes se fijan, taller de intervención, sí, unidad 2, aquí, acá, ¿cierto? Está la pauta del caso evaluado. O sea, de aquí a cuando nos hagamos las supervisiones grupales, la idea es que se lean el caso que yo lo voy a subir y que revisen la pauta. La pauta ya está y es esta que está aquí, ¿cierto? Similar a la que tuvieron en la parte inicial con la profe Luzmenia, pero obviamente esto acotado a nuestro ámbito temático, ¿cierto? En el ámbito de psicología educacional, particularmente desde la convivencia escolar y cultura escolar, ¿ya? Portada, diagnóstico explicativo de la cultura escolar, de enfoque ecológico, factores de riesgo y protectores, convivencia escolar, llevando a una conceptualización teórica, ¿cierto? Considerando los elementos legislativos que también revisamos en convivencia escolar, y abordando, por ejemplo, las situaciones conflictivas, agresión, eso, ahí hay un error de ortografía, ¿cierto? La palabra agresión. Situaciones de conflicto, agresión y violencia escolar, y ahí también hay otro error, para que vean que lo hice muy tarde en la noche. Presencia o no de casos de bullying, por ejemplo, si hay violencia, tipos de violencia escolar, clima de centro, clima de aulas, contexto sociocomunitario, qué paradigma o modelo se visualiza a partir de la gestión de convivencia escolar o del tratamiento que se está dando en esta escuela de la convivencia escolar, el cumplimiento de la legislación a partir de lo que también vimos en clase, ¿cierto? Ir versando, ir haciendo un análisis a partir de los datos que van a aparecer en el caso, llevándolo, ¿cierto?, a estos elementos más teóricos, ¿cierto? Y haciendo un análisis a partir de aquello, ¿ya? Máximo 2 planas, no es mucho, chicos, pero que lo hagan de manera coherente. Y ahí, como yo les digo, no vuelvan a... Pueden usar la información que está en el caso, pero como botón de muestra, no me repitan en los diagnósticos lo mismo que está en el caso, ¿ya? No necesitamos eso. Luego, propuesta de técnicas o procedimientos, ya sea cuali, cuanti o mixto, ¿cierto? Para despejar el diagnóstico concretamente en convivencia escolar. Si tuvieran que seguir profundizando, ¿qué cosas harían? ¿Qué técnicas implementarían? Si sería en todo el colegio, en un curso, en un grupo, etcétera. Solo con alumnos, o con alumnos y padres, o con alumnos y profesores, ¿ya? Y la propuesta del plan de gestión, ¿cierto? Que formulen una meta, un objetivo general, 3 objetivos específicos, y a partir de esos 3 objetivos específicos, que describan una línea de acción o estrategias a desarrollar, ¿ya? Si sería... ¿Cómo se llevaría a cabo, por ejemplo, el objetivo específico 1? A través de talleres, desde un enfoque participativo, serían un corte más bien focalizado, con estrategias de intervención de tipo interventivas o secundaria, o primarias de tipo promocional, ¿ya? Que lo puedan versar a partir de esos objetivos. Y por último, una breve reflexión acerca de del resguardo ético en el rol del psicólogo a partir de este contexto particular. Ya ahí aparecen los aspectos formales y la pauta por los cuales yo voy a revisar y evaluar después esos informes. ¿Ya? No es muy largo. De hecho, el espaciado es 1,5. La mayoría de los apartados tiene una plana, no más 2. Pero la idea es que justamente vayan, que lleguen a un análisis. Ya que saquen los datos del colegio, que puedan discriminar entre la información que es más relevante de la información que es accesoria o que se podría dejar de lado. Pueden utilizar los elementos que yo les he ido compartiendo, las técnicas de análisis, esa ficha que elaboré yo hace un tiempo, para poder haciendo ese ejercicio, ¿ya? Y la idea es que luego nos juntemos el lunes 24, para que tengan tiempo de avanzar en eso, de revisarlo efectivamente, para no hacerlo este miércoles que sería muy encima, lo hacemos el lunes 24, que es el día que nos quedó despejado de la prueba, y ahí podemos, si quieren tomarnos también toda la mañana,
resolvemos dudas, revisamos algunos aspectos teóricos que a lo mejor puedan haber quedado como no tan claros, y ya de ahí les va a quedar también casi toda una semana, si más de una semana, para que entreguen el caso, ¿ya? Dudas, Leticia, voy a nombrar aquí los que me aparecen en el orden de arriba hacia abajo. Leticia, tiene la manito levantada. Mi duda, profesora, es que qué vamos a hacer en la clase del miércoles, o si podríamos seguir este caso la otra pauta. Ya, sí, Porque si quieren. no sé si qué opinan los demás compañeros, porque igual el diagnóstico descriptivo, porque igual aquí nos faltaron seguir como en las necesidades, ver cómo ir jerarquizando esas necesidades, y el FODA también, y para poder pasar a la pauta de análisis, poder si podemos, pero aunque sea con el caso formativo, para nosotros ir viendo y que estemos mucho más preparados para el otro, si a los otros compañeros también les tinca. Ok, ya. Entonces nos juntamos este miércoles y en vez de hacer las supervisiones del caso evaluado, podemos seguir revisando aspectos teóricos y aplicados de este caso para seguir resolviéndolo. Sí. Ahora, no es necesario que lleguemos... Profesora, lo que le había mencionado. Súper. No es necesario que revisemos toda la ficha, esa ficha que es de diagnóstico, pero sí algunos elementos más relevantes, ¿sí? No hay problema. Que era un poco lo que planteabas tú, Ángela, ¿cierto? Un poco lo mismo me querías plantear quizás, Sí, que podemos seguir en la clase aprovechando que ese miércoles no vamos a tener las supervisiones propiamente tal. Ya, no hay problema. Michelle Castillo, tiene la manito levantada. Era en la parte del trabajo, de que a mí me cuesta mucho diferenciar entre el objetivo general y la meta, porque como que los tiendo a confundir, entonces no sé si usted me podría dar una aclaración de una diferencia entre uno y otro para poder aclararme más. Ya, lo podemos seguir abordando el miércoles, pero la meta en el fondo es tomar la fotografía o el diagnóstico central de la comunidad escolar y particularmente en este ámbito de convivencia escolar. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico, yo podría decir, mira, la meta siempre es más a largo plazo. Ya yo podría decir, mira, incluso yo puedo tener una meta a 5 años o a 3 años y poder decir, mira, Michelle, de acuerdo al diagnóstico, estuvimos hartas semanas haciendo diagnóstico, aplicamos esto, lo otro, bla, 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 resumimos toda esa información, la hemos dialogado, etcétera. Por lo tanto, la meta que nos vamos a poner como comunidad educativa de aquí a 5 años es disminuir las situaciones asociadas al bullying, porque hemos detectado 2 casos de bullying. Entonces nos vamos a dedicar a trabajar ese ámbito particularmente y en esa misma línea vamos a empezar a trabajar el ámbito de desarrollo de regulación socioconductual con los chicos. Esa es mi meta, ¿ya? Y eso es lo que queremos lograr de aquí a 5 años. Pero este año yo te pido a ti como encargada de convivencia escolar que tú te pongas un objetivo para trabajar esas 2 metas. Contener los casos de bullying y trabajar el desarrollo de la regulación socioconductual de los alumnos. Y ahí tú armas un objetivo general para este año. Y ese objetivo para este año podría ser, primero, si no tenemos ningún desarrollo asociado a los temas de bullying, lo primero que deberíamos hacer es, objetivo general, elaborar el protocolo para abordaje de casos de bullying y acoso escolar. Podría ser un primer objetivo, ¿ya? Segundo objetivo podría ser implementar talleres psicoeducativos asociados a la regulación conductual de los chicos de primero y segundo año, ¿ya? Y este semestre o este año yo trabajo solamente en esos 2 objetivos generales asociados a esa meta que es más grande, que es a 5 años plazo. Por lo tanto, el próximo semestre o el próximo año yo debería nuevamente revisar mis objetivos e incluso modificarlos, porque en el fondo voy transitando, ¿cierto?, durante el tiempo en líneas temporales y puedo ir modificando los objetivos. Pero todos los objetivos apuntan a lograr de aquí a 5 años contener los casos de bullying y mejorar habilidades las habilidades de autorregulación socioconductual de los alumnos. Pero para lograr eso puedo tener distintos objetivos que me asocien a distintas líneas de actividades, ¿ya? Un objetivo podría ser, a lo mejor no lo hago yo, a lo mejor podría poner gestionar con el equipo de la OPD para que vengan a hacerles talleres de regulación conductual a los niños, por inventar algo, ¿ya?
No sé si te explico un poco más, pero el miércoles igual lo podríamos seguir profundizando. ¿Ya? Sí, profe, me quedó más claro, muchas gracias. Súper. Felipe Sotelo. Sí, profe, era lo mismo que le dijo la Leti, Ujú. pero ya lo dijo, pues. Así Ya. que ya, eso era. Que era para Gracias. que aprovecháramos el miércoles que no vamos a tener supervisiones para seguir profundizando el caso. Claro, porque igual nosotros pudimos avanzar con el primero y el segundo punto ¿Ya? y teníamos como hartas preguntas sobre esos puntos. Ya, revisemos el miércoles, no hay problema. Ya, profe, gracias. Súper. Ya, creo que no hay nadie más al menos en el chat con la manito levantada. Había alguien, pero parece que la bajó. Bien, chicos, ya son las 1. Dejémoslo hasta acá. Sí, hay varios ya que se han desconectado. Yo igual tengo que seguir con la jornada de la tarde, así que nos vemos el miércoles. El miércoles no vamos a hacer la supervisión del caso evaluado, sino que vamos a seguir revisando este caso, el caso formativo, algunos aspectos teóricos para resolver dudas y ya después tenemos la semana de receso y las fechas que ya me informaron sobre la prueba y el caso. Y el 24 de junio lo vamos a revisar, lo vamos a utilizar para, o sea, 24 de mayo para hacer las supervisiones. ¿Ya? Así que eso. Nos vemos este miércoles. Chao, chao. Profe, que esté bien, Chao, muchas profe, gracias. gracias. Igual